Hoy vamos a ver 5 ideas para que nuestra marca o emprendimiento sea más sostenible con el planeta. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si todavía no me conoces, y esto es Nocturno Design Blog. En esta ocasión les quiero mostrar 5 ideas que pueden aplicar a sus emprendimientos en confección, o si tienen de algún otro tipo de emprendimiento, también creo que son prácticas aplicables para ser un poquito más sostenibles con el planeta. En el mes de febrero también tuvimos varios videos relacionados con la temática cero basura o zero waste, donde les muestro más ideas que pueden aplicar para ser más sostenibles. Y empezando con la idea número 1 es con relación a los empaques. Yo soy diseñadora y sé que los empaques hacen parte importante de la imagen de la marca. Nuestra marca no solo está compuesta por el logo y los colores, también tiene que ver en cómo organizamos nuestro almacén, cómo mostramos nuestras redes sociales, qué empaques utilizamos, las marquillas, las etiquetas. Todo esto hace parte de nuestra identidad de marca y el empaque es una parte muy importante de esta, pero una de las mejores formas en que podemos ayudar al planeta es tratar de reducir al máximo el tema de los empaques. Un ejemplo muy claro de esto es la marca Matelsa. Ellos desde hace un par de años empezaron una campaña para que sus clientes dejaran de utilizar bolsas. Poco a poco fueron transicionando en esta campaña hasta el punto en que ya no entregan bolsas en su almacén. Ellos lo tienen muy claro y sus consumidores también lo saben, que si quieren ir a comprar físicamente en una tienda de ellos deben llevar una tula, una bolsa reutilizable o lo que sea para llevar sus compras, porque allá no les van a entregar bolsas. Por supuesto, también venden de estas bolsas plásticas reutilizables que podemos utilizar para hacer la compra. Esa también es una excelente opción, pero me parece muy interesante esta campaña porque no solo están incentivando a que las personas dejen de utilizar bolsas plásticas o incluso las bolsas de papel, que también son muy contaminantes, sino que también se están ahorrando un costo muy grande en empaques. Levanten la mano los emprendedores en los comentarios de abajo y díganme cuánto cuesta mandar a hacer las bolsas con el logo de su marca o como ustedes las quieren. Realmente es un costo un poquito elevado en algunas ocasiones. Si de plano las estás eliminando, no solo ayudas al planeta, sino que también te estás ahorrando ese costo en tu producto. Otra idea muy interesante es con el tema de las etiquetas. Al igual que la bolsa, también podemos eliminar el uso de las etiquetas en la ropa. Hay algunas marcas que utilizan la etiqueta mínima, que es simplemente en donde dice la talla, cuánto cuesta, tiene el logo de la marca, la referencia, el código de barras y ya está. Pero hay otras marcas que utilizan como 2, 3, hasta 4 etiquetas diferentes y siento que esto es un poco excesivo. Nuevamente también es muy costoso tener 4 etiquetas diferentes en una sola prenda y al final del día, cuando compramos un producto, llegamos a nuestra casa, le quitamos la etiqueta y la tiramos a la basura. Así que una idea muy interesante que puedes aplicar según tu tipo de producto es, en lugar de tener la etiqueta física que tu cliente va a tirar cuando llegue a su casa, es estampar la información en la parte del revés de la prenda. Lo he visto en muchas marcas, en especial en prendas deportivas se utiliza mucho. Simplemente estampan por dentro el logo, la talla, la referencia junto con otra información adicional y simplemente dejan que el código de barras sea una etiqueta más sencilla o un sticker que pueden reutilizar. Si consigues un proveedor que te estampe esta parte tan pequeñita en tus prendas, te puedes ahorrar un poco de dinero con las etiquetas. O por el contrario, si tú de verdad sientes que necesitas un empaque para tu producto, puedes implementar un sistema de empaque retornable. También le puedes ofrecer a tus clientes de pronto algún tipo de cupón, un descuento o acumular puntos o un incentivo para que devuelvan el empaque una vez hayan terminado con su producto y así tú los puedas reutilizar más adelante. Esta es una excelente idea, en especial para productos que vienen en frascos o en cajas, que suelen ser empaques también muy costosos de producir. Te puedes ahorrar algo de dinero y el cliente también, si le das ese incentivo haciendo este sistema de empaques retornables. La segunda idea va dirigida a las marcas de ropa interior y les quiero dar este ejemplo de la marca Casiopeia, creo que así se pronuncia. Esta chica hace un par de años hizo una campaña más relacionada al ámbito social, en donde pidió a sus clientas y a las personas que la siguen en redes sociales que por favor donaran cualquier tipo de brasier viejito que ya no estuvieran utilizando, y básicamente lo que hizo fue recibir todas estas donaciones de brasieres y rescatar todas las piezas que todavía funcionaban. Por ejemplo, cuando se nos daña un brasier o ya no nos queda bien, normalmente es porque la tela ya está estirada o de pronto se nos rasgó en algún lado, pero hay insumos como
los tensores, los herrajes que vienen en los tirantes, las varillas, incluso algunas copas de espuma todavía están en muy buen estado y se pueden reutilizar. Así que la campaña que ella hizo fue sacar todo lo posible, los broches, los tirantes, las copas, todo lo que todavía funcionaba de estos brasieres que ya no iban a ser usados, y con esos insumos logró hacer prendas nuevas con tela nueva para donarlas a una fundación. Esta idea me pareció súper ingeniosa, en especial si tienes una marca de ropa interior o también lo puedes aplicar con otras categorías de productos. Puedes hacer una o dos campañas de estas al año, recibir los productos, de pronto darle también un cupón, algo de descuento, algún incentivo al cliente por traer estos productos hacia ti, rescatar todos estos insumos que también son algo costosos, las varillas, las copas, los broches. En general los insumos hacen parte de lo más costoso para hacer un brasier. Normalmente lo más económico es la tela o el encaje. Puedes utilizar estos insumos para crear prendas completamente nuevas que tienen insumos reciclados, así apoyamos al medio ambiente porque estos insumos no irían al tiradero, y puedes ofrecer un producto novedoso y posicionar esta campaña como una campaña ecoamigable o sostenible. La idea número 3 tiene relación con lo que acabamos de ver y es utilizar insumos que sean reciclados. Poco a poco estamos viendo que las empresas van lanzando más y más de estos productos que son a base de poliéster reciclado o a base de coco, de algodón reciclado. Podemos utilizar este tipo de insumos para apoyarnos en la creación de nuestros productos. Por ejemplo, el hilo de PET reciclado de Coats es una excelente opción para hacer las costuras. También Lafayette maneja textiles a base de fibras recicladas, sobre todo en la línea Sport y para trajes de baño. Puedes utilizar este tipo de insumos y materiales para hacer tus creaciones más sostenibles. La idea número 4 es una que aplicábamos en la empresa donde trabajaba hace un par de años, y es que en diciembre normalmente las marcas suelen dar algún tipo de regalito a sus clientes. Seguramente han visto estas campañas o estos posters afuera de los almacenes donde dice: por compras iguales o superiores a tanto te vamos a regalar este producto. En la empresa donde trabajaba cada año hacían un regalito diferente y lo hacían con los retazos de los cortes de las prendas que fabricaban. Siempre al final del corte de una prenda revisábamos los retazos que habían quedado y cuáles podían servir para hacer este tipo de regalitos más adelante. Así que de esos mismos retazos sacábamos cartucheras, llaveros, pañoletas, un montón de cosas que en diciembre obsequiábamos a los clientes. Esto también es una muy buena idea, no solo para no tirar esta tela a la basura, sino que también este tipo de regalitos a veces pueden salir un poco costosos cuando estás hablando de cantidades mayores, pero al ser con retazos de los cortes que ya estaban hechos, esa tela ya estaba pagada, entre comillas, porque todo el costo de la tela se cargó al producto, a la prenda. Entonces solo había que invertir en los insumos, en la cremallera o en el botón o en la hebilla, y pues salía muchísimo más económico que hacer estos productos completamente desde cero con tela nueva. Esta idea no solo funciona en Navidad, también para fechas especiales como el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día del Padre, el Día de los Niños. Puedes hacer obsequios a tus clientes o por compras superiores a tanto dinero les puedes obsequiar de una vez con su compra este tipo de detallitos que los clientes aprecian, y así ahorramos esta tela de ir nuevamente al basurero. Y la quinta idea que tengo para ti el día de hoy es ser transparentes. Muchas veces como consumidores no pensamos realmente qué es el trabajo que hay detrás de un producto, y cuando hablamos de productos más sostenibles o de trabajo justo o productos artesanos, obviamente el precio es mucho más elevado que un producto traído de China o de una marca fast fashion, porque realmente invertimos más en eso, en un trabajo bien hecho, bien pagado, en materiales que sean sostenibles, que sean ecológicos, o tomarnos el tiempo de rescatar estos insumos reciclados. Todo este tiempo y este trabajo tiene un costo mucho más elevado, y siento que una excelente opción para darle a conocer al cliente cuál es todo ese trabajo detrás de tu producto es ser transparente con ellos. Un claro ejemplo de esto es la marca Sarelli de Ana Sarelli, que es otra creadora de contenido. Cuando ella lanzó su marca, lanzó un video donde explicaba por qué sus bolsos costaban lo que costaban, en donde ella explica que la correa la hace un joyero y pues obviamente es un
un trabajo muy artesanal, que la piel del bolso no es cualquier tipo de piel, sino que estaba buscando el proveedor que cumpliera con todos sus requisitos, que fuera ecológico, que fuera vegano. Obviamente todos estos materiales, todo este proceso tiene un costo más elevado que trabajar con productos más económicos, y ella lo explicó así: mira, el material me vale tanto, el artesano me vale tanto, esto vale el empaque, en total el costo de mi producto es este, el margen de ganancia es este, por eso el bolso vale esta cantidad. Como emprendedores o como marcas o empresas, a veces nos da miedo revelar este tipo de información a nuestros clientes, pero siento que si lo haces de la forma adecuada, justo como Ana lo hizo, puede generar un gran resultado, porque le haces entender al cliente cuál es todo el valor que se está llevando de ese producto que va a comprar. Y cuando entendemos todo esto, apreciamos muchísimo más el producto, muchísimo más la marca, y podemos generar también una conexión entre cliente y marca y generar fidelidad. Este mes vamos a ver más videos relacionados con emprendimiento enfocado en costura, así que no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas de ninguno de los nuevos videos. También déjame saber en los comentarios de abajo qué tal te parecieron estas ideas y qué otra idea aplicas o quieres compartir con el resto de la comunidad. Mientras que esperas al video de la próxima semana, te invito a ver esta lista de reproducción con todos los videos de moda sostenible que tengo en el canal. Ya sabes que me encuentras en mis redes sociales. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.